Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Alberto Canana Reyes y soy estudiante de la licenciatura en Informática Administrativa del Centro Universitario Tlacomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este video presentaré mi proyecto de investigación titulado Análisis de factores de riesgo materno y neonatal en México mediante herramientas de inteligencia de negocios. Este proyecto tiene como propósito analizar información estadística relacionada con nacimientos registrados en México durante el año 2012, utilizando herramientas tecnológicas de análisis de datos, principalmente Microsoft Power BI. La investigación se enfoca en identificar patrones, tendencias y factores de riesgo asociados con la salud materna y neonatal, mediante el uso de dashboards interactivos, análisis visual y técnicas de inteligencia de negocios. La salud materna y neonatal constituye uno de los indicadores más importantes para medir el bienestar social, económico y sanitario de una población. Las condiciones en las que una mujer vive su embarazo y recibe atención médica influyen directamente en la salud del recién nacido y en la calidad de vida de ambos. Cuando existen complicaciones durante el embarazo o el parto, pueden presentarse problemas como nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, enfermedades neonatales e incluso mortalidad materna o infantil. En México, durante muchos años han existido importantes desafíos relacionados con el embarazo adolescente, la desigualdad social, el acceso limitado a servicios médicos y la falta de seguimiento prenatal adecuado. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero históricamente han mostrado niveles de vulnerabilidad social y dificultades en cobertura médica. Estas condiciones provocan que muchas mujeres no reciban atención prenatal suficiente o acudan tardíamente a los servicios de salud. Además, aunque instituciones como el INEGI recopilan enormes cantidades de información estadística sobre nacimientos y salud materna, gran parte de estos datos no se aprovechan completamente para generar conocimiento útil. Muchas veces la información únicamente permanece almacenada en las bases de datos, dificultando la identificación rápida de tendencias y factores de riesgo. Por ello, actualmente el uso de herramientas tecnológicas de análisis de datos y business intelligence ha comenzado a adquirir gran importancia dentro del sector salud. El problema principal de esta investigación radica en que existen grandes volúmenes de información estadística relacionada con salud materna y neonatal, pero muchas veces dicha información no es utilizada de manera eficiente para apoyar la toma de decisiones. Aunque se cuenta con datos sobre edad maternal, atención prenatal, nivel educativo, semanas de gestación y peso neonatal, resulta complicado interpretar la relación entre estas variables utilizando métodos tradicionales. Además, los datos suelen encontrarse dispersos o almacenados únicamente como registros estadísticos. Esto dificulta detectar patrones, identificar grupos vulnerables, reconocer tendencias y generar estrategias preventivas. Por ejemplo, muchas veces no es sencillo identificar si las madres adolescentes presentan más embarazos prematuros, si la atención prenatal realmente influye en el peso neonatal o si el nivel educativo tiene relación con la salud del recién nacido. Debido a esta problemática, surge la necesidad de implementar herramientas de inteligencia de negocios que permitan transformar la información estadística en conocimiento visual, dinámico y comprensible. Este proyecto es importante porque demuestra cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir al análisis de problemáticas de salud pública. La inteligencia de negocios permite procesar grandes volúmenes de datos, crear dashboards, identificar tendencias y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia. Además, el proyecto ayuda a comprender cómo ciertos factores sociales y médicos influyen en la salud neonatal. También demuestra el potencial de plataformas como Microsoft Power BI dentro del análisis de información en el sector salud. Como objetivo general de esta investigación, tenemos el analizar factores asociados a la salud materna y neonatal en México durante el año 2012 mediante herramientas de inteligencia de negocios y visualización de datos en Power BI. Los objetivos específicos fueron: primero, identificar la relación entre atención prenatal y peso neonatal. Segundo, analizar la influencia de las semanas de gestación en nacimientos prematuros. Tercero, comparar indicadores materno-neonatales entre entidades federativas. Y cuarto, generar dashboards interactivos que faciliten la interpretación de la información. La hipótesis planteada fue que la edad de la madre, el nivel educativo y la atención prenatal influyen directamente en las condiciones de salud neonatal, especialmente en variables como el peso del recién nacido y las semanas de gestación. Además, se plantea que las entidades con mayores niveles de vulnerabilidad social presentan mayores índices de embarazos prematuros y condiciones neonatales de riesgo. En los últimos años,
La inteligencia de negocios, también conocida como Business Intelligence, ha adquirido gran relevancia en diferentes sectores, especialmente en salud pública. Actualmente, hospitales e instituciones gubernamentales generan enormes cantidades de información relacionada con enfermedades, atención médica, nacimientos, mortalidad y características sociodemográficas. Sin embargo, almacenar esta información no es suficiente. El verdadero reto está en analizar correctamente los datos para convertirlos en conocimiento útil. Diversos estudios científicos mencionan que el embarazo adolescente incrementa riesgos obstétricos y neonatales. La atención prenatal adecuada mejora las condiciones de salud neonatal y el acceso a la educación influye indirectamente en el bienestar materno. Autores como Neal y colaboradores señalan que las adolescentes embarazadas presentan mayores probabilidades de parto prematuro, bajo peso neonatal y complicaciones durante el embarazo. Por otro lado, Heeman y colaboradores destacan que la atención prenatal adecuada reduce riesgos médicos y mejora el desarrollo fetal. Asimismo, Batko explica que las herramientas de Business Intelligence permiten integrar información, generar indicadores y visualizar datos mediante dashboards. En este contexto, Microsoft Power BI se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas para el análisis visual de datos. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. Se utilizó una base de datos del INEGI correspondiente al año 2012. Esta base incluía información relacionada con edad materna, estado civil, nivel educativo, número de consultas prenatales, semanas de gestación, peso del recién nacido, entidad federativa, entre otras variables. La metodología se desarrolló en varias etapas. La primera etapa se basó en la recopilación de datos. En esta se obtuvo la información estadística proveniente del INEGI. En la segunda etapa se eliminaron registros incompletos, valores nulos, inconsistencias y datos incorrectos. También se realizaron clasificaciones y agrupaciones para facilitar el análisis. Por ejemplo, la agrupación de edades maternas, la clasificación de la prematurez, la segmentación de los niveles educativos y la categorización del peso neonatal. En la tercera etapa, que fue el análisis de datos, se aplicaron técnicas descriptivas y correlacionales, entre ellas distribución de frecuencias, promedios, porcentajes, comparación entre entidades federativas y análisis de relaciones entre variables. También se utilizaron técnicas de análisis OLAP, segmentación dinámica, dashboards e indicadores. En la cuarta etapa, que es la visualización, finalmente, utilizando la herramienta de Microsoft Power BI, se desarrollaron dashboards, gráficas, mapas geográficos, tablas e indicadores visuales. Ahora comenzaré explicando la primera visualización desarrollada en Power BI. Esta gráfica lleva por título Madres adolescentes y embarazos prematuros en México durante 2012. El objetivo de esta visualización fue analizar la relación entre la edad materna y las semanas de gestación del recién nacido. En la gráfica podemos observar diferentes entidades federativas de México, entre ellas el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Chiapas. En el eje horizontal aparecen los estados analizados, mientras que en el eje vertical se representa la cantidad de casos registrados. Cada barra se encuentra dividida por colores, los cuales representan las semanas de gestación. Esto permite observar cómo se distribuyen los nacimientos dependiendo de la duración del embarazo. Los datos nos mostraron que existe una gran concentración de nacimientos en madres adolescentes dentro de entidades con alta densidad poblacional, como lo son el Estado de México y la Ciudad de México. Sin embargo, algo muy importante es que también se identificaron registros de nacimientos en semanas menores a las consideradas normales. Normalmente un embarazo completo ocurre entre las semanas 37 y 40. Cuando el nacimiento ocurre antes de la semana 37 se considera un nacimiento prematuro. En la gráfica puede observarse que las madres adolescentes presentan una mayor proporción de nacimientos en semanas más bajas de gestación, lo cual indica una tendencia hacia embarazos prematuros. Esto puede relacionarse con distintos factores como la falta de atención prenatal, el menor acceso a servicios médicos, condiciones económicas desfavorables, abandono escolar o poca educación sexual. Además, las diferencias entre estados también permiten identificar patrones regionales. Por ejemplo, los estados con mayores niveles de vulnerabilidad social presentan mayores riesgos relacionados con embarazo, adolescente y prematurez. Gracias a Power BI fue posible segmentar la información dinámicamente y comparar entidades federativas de manera visual.
Esto facilita mucho la interpretación de los datos y nos permite detectar tendencias que podrían pasar desapercibidas en una tabla tradicional. En conclusión, esta gráfica permitió comprobar que existe una relación importante entre el embarazo adolescente y los nacimientos prematuros. Ahora pasando a la segunda gráfica, esta analizó la relación entre la atención prenatal y el peso del recién nacido. Esta visualización es muy importante porque permite observar cómo el seguimiento médico durante el embarazo influye directamente en las condiciones neonatales. En la gráfica se comparan principalmente dos variables: el número de consultas prenatales y el peso del recién nacido. Los resultados muestran que las madres que sí recibieron una atención prenatal o que fueron a consultas registraron un mayor número de consultas médicas durante el embarazo. Además, los recién nacidos con pesos considerados saludables pueden estar relacionados con un seguimiento prenatal mayor. Por otro lado, los casos de bajo peso neonatal presentan menos consultas prenatales o incluso una ausencia total de consultas o de atención médica. Esto es muy importante porque el bajo peso al nacer representa uno de los principales factores de riesgo neonatal. Los bebés con bajo peso pueden presentar problemas respiratorios, dificultades en el desarrollo, mayor riesgo de enfermedades y complicaciones durante los primeros meses de vida. La gráfica también incluye una línea promedio, la cual permite comparar el comportamiento general de los casos registrados. Se observa que la mayoría de las madres que recibieron atención prenatal adecuada se encuentran por encima del promedio de consultas médicas. Esto nos dice que un seguimiento constante durante el embarazo contribuye positivamente al desarrollo fetal. La atención prenatal permite detectar enfermedades, monitorear el crecimiento del bebé, prevenir complicaciones y dar seguimiento a factores de riesgo. Además, esta visualización permite identificar posibles grupos vulnerables donde existe menor acceso a servicios médicos. Gracias a la herramienta de Power BI fue posible representar esta relación mediante un gráfico que facilita la comprensión de la información, a diferencia de un análisis tradicional basado únicamente en tablas, pues esta visualización nos permite interpretar rápidamente patrones y tendencias. Como conclusión, pues esta gráfica evidencia que la atención prenatal influye positivamente en las condiciones de salud neonatal y en el peso del recién nacido. Pasando a la tercera gráfica, pues esta gráfica analiza la relación entre el nivel educativo de la madre y el bienestar neonatal. En esta visualización se compara el nivel educativo materno con indicadores relacionados principalmente con el peso neonatal. Los resultados muestran que las madres con mayores niveles educativos, como lo son bachillerato, licenciatura y posgrado, presentan condiciones neonatales más estables y saludables. En la gráfica puede observarse que conforme aumenta el nivel educativo, los indicadores de bienestar neonatal muestran una ligera mejora. Esto puede explicarse porque la educación influye indirectamente en distintos factores importantes, como lo son el acceso a la información, el conocimiento sobre cuidados prenatales, acceso a servicios médicos, una mejor estabilidad económica y seguimiento adecuado del embarazo. Por otro lado, los niveles educativos más bajos presentan una mayor variabilidad en los indicadores neonatales. Esto puede relacionarse con desigualdad social, menor acceso a servicios médicos o limitaciones económicas. Aunque la diferencia entre algunos grupos no es extremadamente grande, sí existe una tendencia visible hacia mejores condiciones neonatales en madres con mayor nivel educativo. Además, la gráfica también permite observar diferencias relacionadas con las condiciones de salud materna durante el parto. Este análisis es importante porque demuestra que la salud neonatal no depende únicamente de factores médicos, sino también de factores sociales y educativos. Gracias a Power BI fue posible representar esta información mediante visualizaciones dinámicas y comparativas que permiten analizar grandes volúmenes de datos de forma clara y comprensible. La principal ventaja de este tipo de herramientas, sin duda alguna, es que nos ayudan a transformar datos complejos en información visual que es mucho más fácil de interpretar. Como conclusión, esta investigación permitió identificar que variables como la edad materna, la atención prenatal y el nivel educativo mantienen una relación importante con las condiciones de salud neonatal en México. También se logró demostrar la utilidad de las herramientas de inteligencia de negocios dentro del análisis de información en la salud pública. El uso de Microsoft Power BI nos permitió visualizar patrones, comparar información entre estados, generar dashboards e interpretar grandes volúmenes de datos de manera más clara. Además,
El proyecto demuestra que el análisis visual facilita la identificación de factores de riesgos que, mediante métodos tradicionales, podría resultar difícil. Esto evidencia la importancia de integrar tecnologías de análisis de datos dentro del sector salud. Como líneas futuras de investigación, se propone incorporar modelos predictivos, utilizar minería de datos, realizar comparaciones entre distintos años e integrar variables socioeconómicas y hospitalarias. Finalmente, este proyecto demuestra cómo la inteligencia de negocios puede contribuir significativamente al análisis de información en salud pública y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Muchas gracias.